Para traspasar la planificación PYME a la nueva planificación 315R, debemos tener las dos en el índice. Estando las dos en el índice, pulsamos botón derecho, planificación 315R, fichero, traspasador de planificación PYME a 315R. Elegimos la planificación PYME de origen, por si tuviéramos varias, en este caso la 310.3, porque es el BIS 3, pulsamos en el botón traspasar planificación y el sistema nos volcará todo aquello que pueda volcarnos automáticamente. Una vez hecho esto, podremos traspasar a mano el resto y ya eliminaríamos la planificación PYME. El sistema de navegación de la planificación nos permite ir de la página principal a cualquiera de las páginas pulsando en las flechas que hay en la columna F y de vuelta pulsando en la casa. Este sistema de navegación es cómodo para un documento con tantas páginas. En la columna G tenemos también el sistema de avisos, el stop, el pendiente de terceros y el revisar. Podemos así ir indicando algunas incidencias que podamos tener en algunas de las secciones del documento. Todas estas secciones y estas indicaciones que estamos colocando aquí, además de figurar aquí cuando abrimos el documento, también quedan reflejadas en el índice de cifra. Para ello, pulsamos dentro del botón ES, ver todas, y nos aparecen las diferentes incidencias, cada una en su columna. También aquí podremos introducir el grado de avance de cada uno de los documentos que van en el índice. En el documento de asignación del personal y tareas al equipo del encargo, Cifra volcará automáticamente en diferentes filas el socio, el gerente, el jefe del equipo y otros miembros que nosotros tengamos en la ficha del proyecto. Para cada uno de ellos debemos indicar las diferentes funciones que van a desarrollar. Podemos modificar en cabecera donde pone otro. Las razones por las que realizamos esta asignación de las personas a las diferentes funciones a desarrollar y una estimación de las horas que calculamos que cada una de estas personas van a emplear en el proyecto. En la sección previo tenemos también la discusión entre los miembros del equipo del encargo, en la hoja 2. En esta hoja tendremos en la columna E la representación gráfica con la que podemos ir indicando los temas destacados o que merezcan atención, así como si los hemos realizado o no. En las columnas correspondientes podremos introducir puntos, riesgos o controles. Ahora tenemos en pantalla la introducción de un punto, en este caso marcado como punto memo de auditoría y punto para discutir. En las ventanas de ayuda encontraremos ejemplos de contenidos para saber lo que hay que introducir o lo que es habitual que suceda dentro del apartado. En la sección 3 tenemos este clásico de la planificación,
el conocimiento de la entidad y su entorno. Una vez más, en la columna E tenemos la posible representación gráfica para de un modo visual poder ver el grado de avance de cada pregunta, los globos de ayuda que nos permiten darnos idea de lo que hay que tener en cuenta en cada una de ellas, y un apartado, la columna F, para nuestra respuesta y comentarios. Además, en la cabecera de la columna I hay ejemplos de riesgos que deberíamos considerar y valorar. En la sección de análisis del control interno veremos que hay 5 documentos correspondientes a los 5 componentes del control interno según COSO: el entorno de control, el proceso de valoración del riesgo por la entidad, etc. Para cada uno de ellos tendremos, como siempre, en cabecera explicaciones de qué es lo que hay que rellenar y qué es lo que hay que tener en cuenta, y luego una serie de preguntas que deben ser contestadas o comentadas en los apartados correspondientes y, en su caso, si las respuestas fueran más extensas o necesitáramos documentación adicional, recordad que tenemos la columna G de referencia para añadir otros documentos que puedan ampliarnos esta información. Todo el documento se rellena con el mismo esquema, cada uno de ellos. Este documento 7 son los sistemas de información y comunicación, es decir, donde definimos los flujos de transacciones y otros aspectos de las actividades de los diferentes procesos de información de la entidad. Como puede ser bastante amplio, se dan una serie de ejemplos y también en la hoja 7.1 realizamos una explicación y un ejemplo para que puedan observar cómo se rellenaría para varios de estos sistemas. La sección de revisión analítica de planificación, en el caso del documento 315R, es únicamente un espacio en el que podemos indicar las conclusiones y comentarios que sean trascendentes y que provengan de la revisión analítica que ha sido realizada en el documento concreto que sirve para este propósito. De tal forma que en el presente documento 315R no metemos la revisión analítica, solo traemos aquí y traspasamos los riesgos y comentarios merecedores de estar en este documento que se hayan producido en esa revisión analítica. Para esa revisión analítica se puede utilizar el documento 3200 que proporcionamos al efecto o cualquier otro que tenga el auditor y que le guste emplear para hacer esa revisión de variaciones y ratios. En la sección de fraude tenemos el documento Valoración del riesgo de fraude, en concreto el apartado 10. Es un documento como los demás, en este caso algo más extenso porque se explican con bastante amplitud los contenidos de la NIA donde se mencionan estos aspectos. Este cuestionario también está en formato cuestionario, valga la redundancia, dentro de cifra, por si se quiere utilizar separadamente. En él vamos a ir dando respuesta a los diferentes aspectos que nos va indicando el cuestionario, como siempre con una columna de representación gráfica, con respuestas escritas y comentarios, y en su caso con puntos, riesgos y controles que hayamos podido detectar. Por lo demás, el cuestionario no tiene mayor dificultad. En la sección 11 tenemos todo lo referente a tecnologías de la información.
El documento 11.1 es un entregable, algo que vamos a dar a la empresa, director financiero, director de informática, para que nos lo dé relleno. La mejor forma de hacer esto, para no darle todo nuestro documento completo, es crear una copia. Le damos a botón derecho, mover o copiar, nuevo libro, y creamos una copia de la hoja que vamos a entregar. Incluso podemos ocultar las filas o columnas que no queramos que vean nuestra empresa auditada. Finalizado este proceso, cuando nos lo devuelvan completo, bastará con copiar y pegar lo que nos ha facilitado la empresa. El documento 11.2 es también un entregable. Procedimientos documentados solicitados a la entidad. La entidad nos debería de dar copia de los documentos, caso de existir, que se indican en la columna D. A medida que nos los van facilitando, nosotros los archivaríamos convenientemente, bien en el archivo permanente, bien en carpetas del ejercicio, e iríamos marcando que ha sido recibido en la columna F. La información que nosotros vayamos poniendo aquí volcará luego al apartado 11.3, documento que veremos en su momento. Con la información almacenada pondremos en el apartado de referencia los cruces correspondientes, haciendo doble clic en el botón y seleccionando el documento correspondiente donde tenemos facilitada esa información. En el documento 11.3 tenemos los riesgos de las tecnologías de la información y los procedimientos de control relevantes para mitigarlos. Dependen de lo contestado en el apartado 11.2, donde hemos pedido diferente documentación a la entidad. Cuando esa documentación ha sido rellena, el documento y la información vuelca en formato de tick marks en la columna G del documento 11.3 y aquí ya podremos empezar a rellenar y completar, en función de esas respuestas, nuestros comentarios al respecto de estos riesgos. Ahora rellenaríamos el documento Valoración del entorno de tecnologías de la información, que cuenta con información procedente de alguno de los documentos anteriores, como los presupuestos, la inversión en tecnología, etcétera, que forman parte de alguno de los entregables que se han dado a la entidad. Como siempre, en las columnas, en este caso en las filas 6, 7 y 8, encontraréis información para tener en cuenta y para saber cómo rellenar el documento. Tenéis también si se cumple o no se cumple en la columna H, cada uno de los aspectos mencionados, y en su caso las diferentes pruebas de controles que serían aplicables a cada uno de estos casos. Si en el documento 11.4 hemos decidido realizar pruebas de algunos de los procedimientos de control, el sitio para hacerlo es el documento 11.5, donde tenéis para cada uno de los códigos anteriores qué pruebas de control son posibles candidatas para realizar esta prueba en este apartado. Por ejemplo, estamos viendo que para el C1 la prueba de controles aplicable sería verificar que solo los dispositivos autorizados tienen acceso a los sistemas de información de la entidad. Bien, pues esa prueba se realizaría aquí con las explicaciones que se indican en la columna E.
Como se indica en la fila 4, estas pruebas de procedimientos de control son a juicio profesional del auditor de cuentas responsable del encargo. En el apartado o sección 11.6, Política de Seguridad de la Información, tenemos un documento que nos ayuda a verificar y aprobar, en su caso, estos aspectos de la entidad auditada. Como siempre, indicaciones de pruebas a realizar, comentarios, una columna de cumplimiento y, en su caso, las columnas habituales de referencia, punto, riesgo, control. En el apartado 11.7 tenemos la política y procedimiento de gestión de usuarios con acceso a tecnologías de la información. A través de una serie de preguntas vamos a averiguar y a concluir sobre si el sistema es seguro con respecto a los usuarios. En la sección de Tecnologías de la Información tenemos el apartado Documentación de los procesos de negocio 11.8. En él veremos cómo se documentan los diferentes procesos de negocio y, en su caso, verificaremos si esos procesos de negocio están bien documentados. Lo podremos validar con una pequeña muestra, tal y como se indica en la fila 8. Una vez más, en la columna G se pueden ir indicando los cumplimientos que vamos realizando dentro del proceso. En la sección de Tecnologías de la Información tenemos Política y procedimiento de copias de seguridad en la entidad auditada, para comprobar si unas y otras son adecuadas al encargo. Aquí ya se especifica lo que debemos valorar: la frecuencia, el tipo, el sistema de almacenamiento, los procedimientos de recuperación, etc. Y aquí los diferentes pasos que son habituales para comprobar. En la sección de Riesgos e importancia relativa tenemos el documento 12, Valoración del riesgo en la entidad. Consta de un cuestionario con preguntas ya preponderadas, donde, a medida que vayamos dando respuesta, el propio sistema nos va a calcular la ponderación y la valoración. En la sección Riesgos e importancia relativa tenemos el modelo de seguridad de auditoría, en el cuestionario 12.1. A diferencia de otros de este mismo libro, aquí el usuario no rellena nada. Tal y como se indica en la fila 7, la información de ese documento procede del sistema y del menú Seguridad de Auditoría que tenemos en el botón SA en cabecera. Aquí el usuario determinará el modelo de seguridad que quiere utilizar en su auditoría. Por defecto, nosotros le incluimos el modelo de seguridad que proporciona el REA. Lo que tiene en este documento es lo que se volcará al documento de planificación. En el apartado de riesgos e importancia relativa tenemos el documento 13, Cálculo de la importancia relativa. En este caso, esta información no se rellena aquí,
sino que proviene de algún otro de los documentos que figuran en el índice de papeles. Nosotros indicaremos en cabecera en el menú SA de qué fuente queremos que se alimente el documento de planificación. Por ejemplo, en nuestro índice le diríamos que queremos que el documento sea el 3011. Además de rellenarlo en esa fila 12, debemos de expresarlo explícitamente en el menú SA, en el apartado Origen de datos. Aquí, cuando decimos CIREF, ahora mismo pone manual, pero tenemos que expresar que queremos que venga del documento 3011 en nuestro caso. Al darle a grabar, nos indicará si queremos actualizar esa información, le diremos que sí y recuperará esos valores. Este proceso solo habría que hacerlo una única vez. A partir de ahí, el documento de planificación se actualizaría automáticamente con lo que nosotros pongamos en el documento de cálculo de la cifra de importancia relativa. En la sección de riesgos e importancia relativa tenemos el documento Matriz de riesgos, documento número 14. Este documento no es para que lo rellene el auditor. Aquí se volcarán automáticamente todos los riesgos que se hayan ido rellenando en toda la auditoría en sus diferentes ubicaciones y que figurarán en la pantalla de riesgos accesible desde el propio menú de cabecera de Excel y accesible también desde los menús de cabecera de la aplicación de seguridad de auditoría. Siempre podemos introducir nuevos riesgos y esos riesgos volcarán automáticamente resumidos en esta matriz de riesgos del documento de planificación. En la sección de Estrategia Global y Plan de Auditoría tenemos en el documento 15 la identificación de saldos, transacciones e información a revelar, o lo que llamamos abreviadamente plan por cuenta. Una vez más, en las filas 6, 7 y 8 está la información a tener en cuenta. Como en otros casos, aquí no se rellena ninguna información. La información que aparece en el documento proviene de lo que nosotros rellenemos en el plan por cuenta, en el menú de cabecera de cifra, en la opción Plan por cuenta de seguridad de auditoría. Aquí, con un sistema automatizado, podemos rellenar y completar toda la información que queremos para cada una de las cuentas que vamos a utilizar. Con el botón de cambios masivos, lo que tengamos en pantalla le podemos asignar la seguridad que queramos y se asignará a todas las cuentas que en ese momento tenemos en pantalla. El sistema irá sumando en la columna final la seguridad de auditoría para cada una de esas cuentas. Recordad que no se actualiza en línea, sino que es necesario grabar el documento y volver a abrirlo para que se proceda a su actualización. Nuestro documento de planificación se actualizará siempre que lo abramos. En Estrategia Global y Plan de Auditoría tenemos la estrategia y plan en el documento o en la sección número 16. Como siempre, toda la información susceptible de traerla automáticamente os la habremos volcado a pantalla. Pero es necesario que vosotros completéis la información. En algunos casos están prerredactados los contenidos y en otros encontraréis globos de ayuda con información sobre cómo o qué debéis rellenar en cada uno de los apartados del documento. Incluso tenéis prerredactadas
algunas conclusiones.